Esta noche vamos a ver un tema que no es muy normal, porque normalmente no lo enseñan, no lo predican. Las mujeres que siguieron a Jesús. Vamos a escudriñar un poco esta palabra. Las mujeres está dividido en tres partes este análisis. Llorar con los que lloran, ser valientes y permanecer cerca, ir hacia la luz. En la vida de Cristo podemos observar la fidelidad que mostraron las mujeres. Es algo espectacular, es algo especial, es diferente. Ellas fueron las últimas en quedarse ante la cruz y fueron las primeras en llegar al sepulcro. Estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Ellas son las que siguieron a Jesús desde Galilea. Les voy a leer Lucas 8 del 1 al 3, que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio de Dios. Y los 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana, y otras bastantes que le servían, dice, con sus bienes. Entonces, Galilea de los gentiles, para tener una idea, esto es Capernaum. Ahí tenemos Galilea, Samaria, Judea, el mar de Galilea, el río Jordán. Aquí se desenvolvió el Señor Jesús. Palestina estaba compuesta por las regiones que acabamos de ver: Judea, Samaria, Galilea y Perea. La vida pública de Jesús transcurre en Galilea, básicamente, con centro en Capernaum. Y cuando estaba en Judea, con centro en Jerusalén. Los habitantes de Judea eran los más celosos de la pureza de la religión. Al menos eso aparentaban, ¿verdad? No consideraban judíos a los samaritanos, toleraban a los galileos, si bien los consideraban gente baja, ignorante, provincianos, como aquí decirlos, paisanos. En Jerusalén se encontraba el templo, que era corazón de la religión judea. También en Judea se encuentran Belén y Betania, donde vivía Lázaro y María y Marta. Galilea, al oeste del mar de Galilea, era una región cosmopolita, era un puerto con mucha actividad comercial. En esta región, en Nazaret, se crió Jesús, y los bellos alrededores del lago fueron una zona muy frecuentada en sus enseñanzas. Capernaum, pueblo pesquero, vivió un breve periodo de auge comercial y después desapareció. Fue una especie de cuartel de operaciones de Jesús en sus excursiones a Galilea. Vamos a entrar en el punto 1, llorar con los que lloran. Ahí está Jesús con las mujeres que le seguían. Lucas describe a estas mujeres al indicar que Jesús, en Lucas 8:1, dice, caminaba por todas las ciudades de aldea predicando, y los 12 con él, y desde luego las mujeres. Jesucristo vino al mundo para salvarnos y para efectuar esta gran salvación, a morir en la cruz, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Pero en cuanto a las actividades diarias de su ministerio en la tierra, es importante que, al resaltar que el trabajo de Jesús era predicar las buenas nuevas del reino de Dios. El Salvador recorría el país con objeto de ponerse en contacto con la mayor cantidad de gente. No quería dejar escapar a nadie. Se aseguraba de que ninguna ciudad o aldea fuese descuidada. Era como si él quisiera
dejar que ningún alma se quedara sin ser visitado por la buena noticia, por la luz de la salvación. Como Jesús recorría toda la ciudad y toda la aldea de Judea, después les dio a los apóstoles la orden de predicar el evangelio a todas las naciones. Recordarán en Mateo 28, 19, en Marcos 15, y en Marcos 3, 14 y 15, vamos a leer ahí, empieza a prepararles. A ver, ayúdenme con Marcos 3, 14 y 15, por favor. ¿Quién tiene? Mi hermanito Clever, mi hermanito Jaime. Los dos hermanos, hermanitas. 13, 14 y 15. No, 3, 14 y 15. Marcos 3, Sí, hermanito. Marcos 14 y 3, 15. 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese era lo que quería hacer Jesús con los apóstoles y lo hizo, ¿verdad? Comparemos con Hechos 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, dice, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él. Ahí se encontró con Timoteo y le hizo su discípulo. Pablo encontró a Timoteo en Listra y quiso que él le acompañara. Otro ejemplo, Lucas enfatiza el papel de la mujer en el servicio de Jesús. En los primeros capítulos da informes sobre Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, sobre María, la madre de Jesús. Lucas es el único autor que habla de Ana la profetisa, dice en Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas. María, que se llamaba Magdalena, dice. Esta se llamaba Magdalena porque era de Magdala, esa era la costumbre en ese tiempo, ¿no? Algunos han calumniado a María Magdalena afirmando y han insinuado que era una mujer mala, en el sentido de que era prostituta, no es así. Pero el ser posicionado por espíritus malos no implica ese pecado en ningún sentido. El Nuevo Testamento se refiere en muchos casos a endemoniados, pero ni una sola vez afirma que es pecado. Los demonios tomaron posición de la gente para atormentarles física y mentalmente. Entraron sin el permiso. María Magdalena estuvo presente cuando fue crucificado Jesús. Pueden verlo en Mateo 26, 56. Estuvo presente cuando Jesús fue sepultado. Marcos 5, 47. Estuvo entre los que prepararon especias para preparar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Marcos 16, 1. Jesús se apareció primeramente a María Magdalena. Marcos 16, 9. Mire que tenían protagonismo las mujeres con Jesús, con su ministerio. En Lucas 8:2 dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dice el verso 3 que María Magdalena, Juana y Susana y otras mujeres que siguieron a Cristo no eran pasivas, ojo, lo apoyaron en su ministerio. Se menciona que Juana estaba casada con el intendente de Herodes, posiblemente
probablemente su esposo era de autoridad ante el rey. Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Estas mujeres acompañaron a Jesús en Galilea y es posible que hayan oído muchas de sus enseñanzas y muchos de sus milagros, escuchado sus muchas parábolas y han sido testigos de milagros como el de la mujer del flujo de sangre y la mujer que había tenido una enfermedad durante 18 años. Leamos, por favor, Lucas 8, 43 al 48. Ahí está la historia de estas dos mujeres. Lucas 8, 43 al 48. Dice así, hermano, Leo, la hermano. palabra de Dios. Gracias, hermano. Momento, José. Dice así, hermano, la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada. Ella, acercando por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 48. Ya, ya, hermanito. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo él al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Amén. Entonces, miremos esto. El mal de la mujer se llama azote, que significa un látigo que infligía una flagelación, una figura enérgica a esas pobres mujeres. Había sufrido mucho de médicos, gastado todo el dinero, nada había aprovechado, antes le iba peor. Qué caso más triste es aquel tiempo, no había avanzado la ciencia médica y toda la enfermedad le tenía debilitada, pero había oído de Jesús. En Marcos 5:27 dice, cuando hablar de Jesús. Es decir, que sepamos, no había visto ningún milagro, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Así fue el caso de esta mujer. Leamos Mateo 9:21, por favor. Nueve veintiuno, hermanito. Sí, mi hermano. Dice la palabra de nuestro Señor. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su mano, seré salva. Solo el 21, mi hermanito. Su manto, seré salva. Sí, solo el 21. Si tan Sí, hermano. solo toco su manto, sanaré, dice en la Biblia de las Américas. Nos hace ver claramente la relación entre los milagros de sanidad de Jesús realizados y la salvación del alma. Es decir, Jesús sanó el cuerpo para que la gente creyera que él podía salvar el alma también. Esta pobre mujer que había perdido su salud, su dinero, su vida social, su vida religiosa,
todo su estatus. Verdaderamente Jesús era su última esperanza. Sabiendo que era mujer inmunda, no pensaba tocar a Jesús, porque tal toque le hubiera hecho inmundo. Confiaba que con el puro toque de la franja de su manto podía recibir la sanidad. Ahora tampoco podemos topar a Jesús, ¿verdad? Físicamente no lo podemos topar, pero sí espiritualmente. Tenemos que ser como esa mujer, por medio de salvación, bautizándonos, arrepintiéndonos, confesando su nombre y permaneciendo fiel. También por medio de la comunión con su cuerpo y su sangre, al participar en la cena del Señor, cada primer día de la semana, cada domingo. Y desde luego por medio de todo el servicio que le rendimos el primer día de la semana. Cualquier otro rabí, escriba y fariseo lo hubiera reprendido por haberle tocado. La palabra vino indica que ya se iba. Ella había logrado su propósito. Ya, Jesucristo estaba lleno de gente y ella tuvo que haberse metido entre la gente, aunque sea gateando para tocar el borde de su manto. Logró tocar la franja de luz y recibió la sanidad. Pero enseguida escucha la palabra de Jesús y reconoce que tiene que dar cuentas, porque le dijo, y él le dije, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de esta mujer no era una fe sola, una fe muerta, sino que le motivaba a hacer algo. Jesús que conoce el corazón de todos. Por eso esta mujer tenía fe. Sin embargo, cuando ella solamente tenía fe, no sanó, ¿verdad? Más bien fue sanada cuando tomó acción, cuando le fue manifestado al acercarse a tocar el manto de Jesús. Es igual cuando dicen somos salvos solo por la fe. Eso es mentira. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Jesús sana el día de reposo. Este análisis es de la mujer. Leamos, por favor, Lucas 13, del 11 al 13. ¿Quién tiene? Lucas 13, del 11 al 13. Yo, hermano. Gracias, hermano. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el 13. Ah, sí, ya. Glorificaba a Dios. Y ya, analicemos el 11. Dice, una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Se imaginan? Era una mujer que estaba encorvada, no podía alzar a ver. 18 años encorvada. No se podía enderezar. Pero ¿qué hizo esta mujer? Nunca dejó de asistir a los estudios bíblicos en la sinagoga. Estuvo presente todos los sábados. ¿Cuántos hermanos dirían, no, esta pobre mujer no estaba obligada a asistir? Mucho sacrificio. Acá en nuestro tiempo tenemos un dolor de estómago, ya no vamos al culto. Nos quedamos metidos en la cama. ¿Hasta cuándo vamos a entender que el asistir a las reuniones del pueblo de Dios es un privilegio, hermanos? No es posible que esta mujer quisiera asistir, que nadie tuvo que exhortarle, nadie tuvo que animarle a asistir, nadie tuvo que empujarle, vaya a la reunión en la sinagoga. Ella se sentía privilegiada de asistir a esas reuniones, alimentarse con la palabra de Dios. Y esa es una gran lección
que nos deja para los cristianos de este tiempo. Esta pobre mujer que estaba completamente encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Sin duda le dolía mucho. Y qué tan eficaces eran los remedios de aquellos tiempos. ¿Cuántos hermanas y hermanos hoy en día asistirían a los servicios si tuvieran esa clase de enfermedades y dolor en el cuerpo? ¿Verdad que no? El 12 que ya leímos dice, Jesús la vio, le llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Se imaginan ese cuadro? 18 años encorvada esta pobre mujer. Y de pronto Jesús le dice, eres libre de tu enfermedad, y se levanta y se endereza a glorificar a Dios. Qué maravilla de espectáculo. Ella no pidió la sanidad. Tomen en cuenta esto. Imagínense el cambio físico de esta mujer. Llegó a la sinagoga encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y ahora está de pie, completamente derecha. Cuando ella glorificaba a Dios, la gente hubiera querido acompañarle con lágrimas de gozo. Pero el principal de la sinagoga, viendo ese acto de amor y cómo estaba curada esta mujer, en vez de unirse a la alegría que sentía esta mujer, decir que se pongan de pie, vamos a dar gracias a Dios, a dar loores, oraciones. En lugar de eso, este se enoja con Jesús. Le dice, ¿por qué vienes a curar los sábados en la sinagoga? De lunes a viernes tienes dónde. ¿Se imaginan? Cerca del final del ministerio de Cristo en Galilea, algunas de estas mujeres lo siguieron a Jerusalén en un viaje de una semana. Leamos, por favor, Mateo 20, 27, 55 y 56. Mateo 27, 55 y 56. Amén, hermano. Doy lectura. Gracias, hermano Claire. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gracias, hermano. Miren, las mujeres le seguían a Jesús por todo lado. Las mujeres acompañaron a Cristo desde Galilea y estuvieron presentes cuando le crucificaron al Señor. Lucas indica que este grupo de mujeres estuvo presente en el Calvario. Y verifiquemos, leamos Lucas 23, 49, por favor. Lucas 23, 49. Yo, hermano, pero todos sus conocidos y las Gracias. mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gracias, hermano. Todos sus conocidos, o sea, los de Cristo, dice, ¿no? Estaban mirando desde lejos la crucifixión. Estas mujeres piadosas estaban como las últimas personas que dejaron la cruz y fueron las primeras que llegaron a la tumba vacía. Realmente las mujeres son especiales. Solo imaginemos el profundo pesar que sintieron estas mujeres al ver al Salvador crucificado, sangrando, muriendo en la cruz, traspasado por la lanza con la corona de espinas, derramando su sangre. Todos pasamos por momentos en los que nuestros seres queridos sufren tragedias. Nosotros nos sentimos impotentes sin poder hacer nada. Si bien las mujeres que estaban ante la cruz no podían cambiar la situación,
tampoco se alejaban, permanecían cerca del Salvador, con su dolor insoportable. Hermanos, el ejemplo de ellas nos muestra que de una manera que de llorar con los que lloras es simplemente estar con los que sufren, estar con ellos. Esa es una manera. El punto 2, ser valientes y permanecer cerca. Ese más o menos es el cuadro, cómo estarían ahí. Estas mujeres también brindan un ejemplo de valentía, hermanos. Es posible el haber permanecido ante la cruz, las haya puesto en peligro, tenían vínculos con una persona en Roma que había ejecutado. Todos los que estaban ahí estaban en peligro, hombres y mujeres. Al permanecer cerca de Jesús, lo que los demás veían como una situación peligrosa, María dejó en claro que su temor a Dios era más grande que su temor al hombre. Repito, y esto debe ser nuestra doctrina también. El temor a Dios debe ser más grande que el temor al hombre. Este grupo formado por varias mujeres no solo estuvo presente en la muerte de Cristo, sino también vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y también prepararon especias. Los apóstoles no son, verán, yo solamente estoy leyendo de las mujeres. Leamos Lucas 23, 55 y 56. Lucas 23, 55 y 56. 55 Amén. y 56, hermano. Lea, hermanito Fred. Gracias. Listo. Amén, hermano. La Gracias, palabra de hermano. Dios dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme el mandamiento. Gracias, hermano. Las mujeres siguieron, dice. Ellas vieron el sepulcro. Claro, fueron a preparar las especies, el día de reposo, el sábado, descansaron. Esto hicieron el viernes, el día de la preparación. No podían hacerlo el día de reposo. Aún Jesús había dicho varias veces que iba a morir y a resucitar. Los había dicho, obviamente, estas mujeres que tanto amaban no esperaban la resurrección. Parece que su amor era más grande que su fe, ¿verdad? Y descansaron el día de reposo según el mandamiento. ¿Y por qué no creían en la resurrección? Porque prepararon especias para poner en su cuerpo muerto. El príncipe de la vida no tenía más necesidad de aromas, ni de especies, ni de ungüentos, ni de nada. En Salmos 16:10 dice la palabra, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque él no iba a quedar en la tumba. Por el milagro que enfrentaban ante las autoridades judías o los romanos, estas mujeres pudieron prepararse para salir de la ciudad con rapidez, ¿verdad? En lugar de ello, en vez de estar listas para salir volando, prepararon especies aromáticas para el cuerpo de Cristo. Su intención era regresar el domingo a la tumba. Leamos Lucas 24:1, por favor. Leo yo, hermanos. Ya, mi Dice, hermanito. en primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ajá, las mujeres se organizaron, miren, el primer día de la semana se fueron llevando las especies para poner en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué se toparon? Que esta gran piedra era una rueda que corría como una riel de tren.
cubría la entrada del sepulcro y se rodaba a la izquierda para abrirse. Pero el ángel la quitó de su ranura y se sentó sobre ella. O sea, la piedra estaba quitada, ni siquiera estaba sobre la riel. Leamos Marcos 16 del 3 al 5. Marcos 16 del 3 al 5. ¿Quién tiene? Marcos 16, del 3 al 5. Sí, mi hermano. La palabra de Dios dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubriendo de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Verdad? Se espantaron porque llegaron y estaban asustadas. ¿Quién les va a remover la piedra? Pero cuando llegaron ya estaba removida y vieron a un joven sentado encima de la piedra al lado derecho. Claro, y se espantaron. No quitó la piedra para que Jesús saliera, sino para que la gente pudiera ver que la tumba estaba vacía. El cuerpo resucitado de Cristo no fue impedido ni por puertas, ni por paredes, ni por piedras, ni por obstáculos. Punto 3. Ir hacia la cruz, hacia la luz, digamos, perdón. A pesar de que su futuro era incierto, las mujeres permanecieron cerca de donde estaba Cristo. Miren la fidelidad. Cuando estás entre la tragedia de ayer y el triunfo de mañana, ¿qué haces? ¿Te alejas de Dios o permaneces de Él? Ahora vemos algunos cuadros en las congregaciones. Cuando tenemos problemas, a veces en vez de apegarnos más a Dios, nos alejamos de Dios. Cometemos apostasía, nos alejamos de la iglesia y nos regresamos al mundo. O buscamos en dónde, qué hacer para curar las penas, dicen. Pero debemos aprender de estas mujeres. Estas mujeres nos enseñan que debemos permanecer cerca de Jesús, aún en los momentos difíciles. Yo diría, y más en los momentos difíciles, más cuando le necesitamos al Señor cerca de nosotros, con su ayuda, con su amor. No es de extrañar, hermanos, que ese mismo grupo de mujeres fue el primero en ir al sepulcro esa mañana. Pueden leer en Lucas 24, del 1 al 10. No vamos a leer aquí porque es un poco largo. Fue a ellas a quienes el ángel proclamó las gozosas nuevas. Esta sí leamos, Lucas 24, el 5 y el 6. Yo leo. Gracias, mi hermano. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué me buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Gracias, hermano. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué pregunta, ¿no? Esta es una de las preguntas más significativas que jamás se haya hecho. Ahí está la base de nuestra creencia, nuestras promesas, nuestra religión. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está muerto, está vivo. No está aquí, dice, sino que la resurrección. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Sí. Leamos, por favor, Lucas 24, 8 y 9. Lucas 24, 8 y 9.
Leo, hermano. Entonces, Gracias, hermano. entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se acordaron de sus palabras ese momento y fueron a dar las buenas nuevas a todos los demás. No solamente recordaron lo que Jesús les decía, sino que ahora podían entender correctamente cuando Jesús les hablaba en Galilea. No podían unir la profecía y la realidad. Ahora sí podían, ahora sí estaban viviendo, ahora sí entendían, ahora sí comprendían. Habían pensado que después de ungir el cuerpo Jesús saldrían llorando y lamentando su muerte. Pero imagínense en el gozo que sentían al contar estas cosas a los apóstoles. Han de haber llegado cantando, gozosas, riendo, a contar a los apóstoles de la resurrección del Señor. En ese día sobraron las especies aromáticas que habían preparado. ¿Para qué? No, no eran para el Señor. María Magdalena, Juana, Susana y las demás mujeres que siguieron a Cristo desde Galilea son poderosos ejemplos de discípulas que ayudan a edificar el reino de Dios. Y poderosos ejemplos de discípulos que ayudan a edificar el reino de Dios. Y poderosos ejemplos para nuestro tiempo, para las mujeres de nuestro tiempo y para los hombres de nuestro tiempo. Ellas nos enseñan a estar con los que sufren, a ser valientes, a no dejar a Jesús aún en momentos de dificultad. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos escasez, cuando tenemos alguna cosa mala, debemos unirnos a Jesús, agarrarnos de Jesús, abrazarnos de sus pies, no huir de Jesús. Esas mujeres testigos de Cristo resucitado nos enseñan que por medio de Jesús podemos salir de las tinieblas y venir a la luz. Vamos a hacer un pequeño resumen. La mujer, miren, un resumen de la misión de las mujeres. La primera en recibir al hombre tiernamente al hacer. Es la primera. La última en abandonarlo al morir. La primera en iluminar su hogar. La última en desanimarse y en desistir. La última en la cruz de su Señor crucificado. La primera en verlo resucitar. La primera en proclamar su vida restaurada al vencer la lúgubre prisión de la muerte. Amén. Sigamos el ejemplo de este grupo de mujeres que siguieron a Jesús y que nos dan un gran ejemplo a hombres y mujeres de este tiempo para ser persistentes y para no alejarnos de Jesús cuando tenemos algún problema. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Le entrego la plataforma del maestro Jaime.